Carrillo, vamos a hacer un repaso a lo largo de toda la historia de los discursos políticos de aquellas personas emblemáticas que a día de hoy recordamos, sabemos quiénes son, utilizamos como exordio en todos nuestros debates y que realmente, cuando dicen su nombre, hay una imagen y una esencia que se nos viene a la cabeza. Para que lo conozcáis un poquito más, Fran Carrillo es consultor y asesor internacional de comunicación, es entrenador de oratoria, debate y medio training, y además es director de la Fábrica del Discurso y creador de la Escuela de Jóvenes Oradores. Fran Carrillo ha recibido numerosos premios y recientemente, en el 2012 y 2013 consecutivos, fue ganador de los Victor Awards en comunicación y consultor de medios. Así que sin más, os dejo que y espero que disfrutéis muchísimo. Muchas gracias, Paloma, por tu amable presentación y muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Primero, si me escucha al final, voy a intentar proyectar la voz así. Paco, Miguel, Roberto, compañeros, todos bien, ¿no? No, prefiero que se note, ¿no? Voy a hacer breve, porque yo creo que ya estáis cansados, la mayoría ya queréis que llegue el debate. Yo creo que no hay que prometer mucho para decir que seguramente lo vamos a hacer mejor de los que lo hicieron ayer los dos candidatos a las europeas. Peor no se puede hacer. Ayer fue un ejemplo muy bueno de lo que no se debe hacer en un debate. O sea, si lo visteis, pues todo lo que no se debe hacer en un debate pasó ayer. Voy a explicar hoy, en breves minutos, qué tiene que tener un discurso para ser recordado. Sabemos y conocemos quiénes son los personajes que a lo largo de la historia nos han gustado, nos han seducido, nos han llegado por los medios, porque sus discursos han sido potentes, porque sus discursos han sido buenos, nos han motivado. Aquí ha habido, todos los compañeros que han pasado han aportado grandísimas cosas, lo ha dicho antes Santi con el tema de las emociones, de la persuasión. Entonces yo solo me voy a centrar en las causas y digamos, los pequeños, pequeñas anécdotas que hacen que esos discursos hayan llegado. Y he seleccionado 5, porque ha habido 5. Y voy a explicar el quid de la cuestión de cada uno. Y si la tecnología lo permite, voy a poner algún vídeo para que veáis por qué llegan, cómo llegan algunos, y sobre todo en qué momento hay que centrarse, ¿no? Pero lo primero que quiero que tengáis en cuenta, antes de empezar a repasarlo, es que un discurso llega no por las palabras, no por los mensajes. Un discurso llega muchas veces, o la mayoría, por la ausencia de palabras y por la melodía y sonoridad que le damos a ella. Es decir, un discurso se recuerda, se comparte, nos seduce, nos persuade, nos enamora por la melodía y musicalidad que le ponemos a esas palabras y por la capacidad que tenemos de jugar con la madre de la comunicación que se llama silencio. Sin silencio y sin música no hay mensaje. Sin silencio y sin música no hay discurso. Sin silencio y sin música no hay recuerdo. Sin silencio y música no se comparte nada. Y eso lo podéis ver con las canciones que nos gustan. Cuando nos levantamos o nos acostamos por la mañana o por la noche y ponemos música en la radio, ponemos DVD o nos bajamos cualquier canción en Spotify y la bailamos, no la bailamos por la letra, la bailamos por la música. Lo que nos hace movernos, lo que nos hace activarnos, lo que nos hace estar enérgicos es la música. Porque la letra, por la letra no nos movería nada. Bueno, quizá aquí Sabina se escaparía un poco de esta regla, pero quitando a Sabina, el resto de canciones es por la música. ¿Estamos de acuerdo o no? Nos movemos por la música. Los discursos, si tienen música, se recuerdan. Si no, pasan desapercibidos. Y se han escrito grandes discursos en la historia que no han llegado hasta nosotros precisamente por eso. No había música y no se ha jugado con la ausencia de palabras. Esa es la paradoja. La palabra necesita de su ausencia, de su silencio, para ser recordada. Vamos con el primero. Sabemos quién es, ¿no? Abraham Lincoln, mi presidente favorito de los Estados Unidos, tuvo un discurso, el discurso más célebre que se recuerda de la historia contemporánea por su brevedad, el discurso de Gettysburg, en homenaje a los soldados caídos en la guerra de secesión norteamericana. Apenas 340 y tantas palabras, en las que glosaba, y por favor os pido que leáis ese discurso, la memoria de los caídos, y avisaba de por qué no debemos ser enemigos sino amigos, y por qué tenemos que ser hermanos a la hora de buscar objetivos comunes. No necesitó absolutamente nada más. No tenía
teleprompter como hay ahora, no era un meeting para grandes audiencias, era en un cementerio. Y dio uno de los discursos más brillantes de la historia contemporánea, simplemente porque lo que tenía que decir lo dijo en el momento adecuado, con las palabras exactas y con el tiempo justo. No hace falta dar un discurso largo, hace falta que el discurso genere identificación con lo que decimos y provoque sensaciones cómodas de cómo lo decimos. Es decir, brevedad y concisión. La primera C de la comunicación efectiva. La concisión, la brevedad. ¿Y sabéis una cosa que tenía Lincoln? Muchos lo asimilamos a ese sombrero de copa que le caracterizaba. Si habéis visto la película Lincoln, aparece. Y él, cuando le decía que tenía que dar un discurso a la semana siguiente, o al día siguiente, o unos días después, él seguía un método muy particular, que luego yo confieso que lo he cogido, ¿no?, en mi día a día, porque, entre otras cosas, básicamente mi trabajo es escribir discursos a los políticos. Os prometo que el café con leche no es mío, ni la niña de Rajoy es mío, ni lo probé. Él tenía una cosa muy peculiar. Él, cuando le decían tienes que hablar de algo, pensaba dos cosas. Primero, ¿qué idea quiero fundamentalmente que recuerde hoy, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene? ¿Qué idea fundamental quiero transmitirle? Cuando digo una idea es una, no 35. Y dos, ¿qué sensación quiero dejarle en la mente y en el corazón? ¿Qué imagen quiero que se lleve de mí? ¿Qué quiero que le cuente a la gente de lo que ha visto? Cuando tenía claras estas dos respuestas, se ponía a escribir ideas sueltas. Empezaba a armar el puzzle. Y las iba anotando en notas. Notas que luego se metía en su sombrero de copa hasta que al llegar el día colgaba el sombrero y recogía todas esas notas. Y armaba el puzzle. Y aquí empezaba la primera fase del discurso efectivo, que es la selección de ideas. Pero la selección de ideas que tienen como base estas dos preguntas y sus consiguientes respuestas. ¿Qué quiero decir? ¿Qué sensación quiero dejar? Y la segunda fase es la elección del orden en el que van a ir dispuestas. Es decir, esta idea encajarla aquí, esta historia ponerla aquí, este ejemplo meterlo allí, y hasta que no encaje con mi estilo, con lo que busco, con lo que pretendo, con el contexto en el que lo voy a decir, con las sensaciones que esperan de mí y sobre todo con lo que quiero provocar, hasta que no encaje cada una de las piezas, no es un discurso bueno. Y lo intentaba una y otra vez, hasta que al final lo conseguí. Y ese discurso de Gettysburg, que tenía ni siquiera 400 palabras, la primera versión del mismo le llevó más de 2000. La segunda se le fue a 4000. La tercera a 6000. Y ya paró porque la cosa se iba a desmadrar. Y decidió ir a hacer el camino contrario. Si yo tengo claro lo que le quiero contar, ¿por qué utilizo más palabras de la cuenta? ¿Por qué no le doy otro tipo de ritmo, otro tipo de sensación? Dejó el folio, miró a la gente que estaba allí a la cara, miró a los que habían caído, miró ese cementerio y les dijo que esto no pase nunca más. Nos hemos matado como enemigos en vez de querernos como amigos. Estados Unidos no ha vuelto a tener una guerra civil y de eso han pasado más de 150 años. La concisión, la capacidad de seleccionar y de elegir las palabras y las ideas e insertarlas, la clave de Abraham Lincoln. Segundo, Kennedy. Famoso discurso en el año 1961. Yo soy berlinés, todos lo recuerdan. Mismo sitio donde después estuvo Reagan y después Obama. ¿Por qué fue este discurso recordable? ¿Por qué fue este discurso seductor? ¿Por qué le gustó a la prensa? ¿Por qué abrieron los periódicos de medio mundo con ese titular? Porque provocó algo en la gente muy importante. Le hizo sentir parte de la historia, parte de ellos mismos. Es decir, hizo que todo el mundo fuera protagonista. Provocó identificación con lo que decía. Él no hablaba como presidente de los Estados Unidos, de forma explícita. Hablaba como un berlinés más. Es decir, tuvo en cuenta el lugar en el que estaba hablando. Porque da igual quiénes seamos, da igual cómo escribamos, lo he dicho antes Miguel, da igual cómo hablemos. Si no nos recuerdan, no sirve absolutamente de nada. Y para que nos recuerden, ¿sabéis lo primero que tenemos que trabajar y estudiar? El contexto. El contexto es la realidad. Es decir, eso que está ahí. Lo que no es ni orador ni mensaje. ¿Cómo pensáis? ¿Cómo sentís? ¿Qué vivís? ¿Qué sabéis?
¿Qué necesitáis? ¿Qué os motiva? ¿Qué os mueve? Cuando yo tengo recopilada toda esa información, mis palabras son mucho más fáciles de seleccionar y poner. Eso es lo que yo llamo el discurso boomerang. El lenguaje lo hace la gente, lo hace quien está ahí. Yo os pregunto, yo investigo, yo sé lo que queréis, lo traigo, le doy forma y os lo devuelvo. Y de aquí bien escribe discursos, qué bien habla este tío. No. El discurso es vuestro. Yo simplemente he servido para canalizar la información y darle un poquito de forma. Pero esas palabras, esas ideas, esos conceptos, esas motivaciones son vuestras, es de la gente. Y eso lo entendió Kennedy. Y dijo, si yo estoy en Berlín, si yo estoy en una ciudad que está dividida, si yo estoy en una ciudad que es el marco de la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, tengo que sentirme parte de ellos para que, viéndome como uno de ellos, entienda mi mensaje. Y hasta lo dijo en alemán. Más identificación que esa imposible, porque la identificación es la clave que define la persuasión. Es decir, que nos compren un mensaje, que lo compartan y que lo recuerden. Si yo no me identifico con lo que eres, con lo que vendes, con lo que dices, si no tengo una identificación con cómo vistes, cómo piensas, da igual cómo hables, no te acompaño, no te compro. Tengo que provocar esa identificación. Siguiente, también muy célebre. Pasó a la historia por 4 palabras, por un mantra inmortal. Ok, está ahí bien. Lo que no sabemos, lo que no sabe mucha gente, es que él no tenía pensado decir eso. Lo que no sabe mucha gente es que minutos antes de empezar esa intervención que congregó a 1 millón de personas en Washington frente al monumento a Lincoln, le confesó a una de sus ayudantes, Mahalia Jackson, que estaba tremendamente nervioso. Y antes han dicho mis compañeros el tema de los nervios, cómo manejarlo, ¿no? Y le dijo, no puedo, no sé de qué hablar. Hace poco han matado a otra persona de raza negra. Tengo al país dividido, ¿de qué le hablo? Y Mahalia Jackson, una persona de su confianza, una persona que fue violada, una persona que fue maltratada por su condición de negra, le dijo, Martin, no hagas nada, simplemente háblales de tu sueño. Simplemente háblales de tu sueño. Y las palabras se transformaron en imágenes, en metáforas, en realidades. Y todo el esquema que ha seguido después, por ejemplo, Obama lo toma de Martin Luther King. El ir de un lado a otro, el poner ejemplos concretos, el hacer que la gente haga que su imaginación vuele y que se vaya de un estado a otro, que vea la situación, que vea el problema, que lo sienta, que lo padezca. A partir de ahí puedo estar más metido en tu discurso. Y utilizaba una cosa que es muy interesante en los discursos, pero también en el mundo del debate, que es el recurso de la anáfora. La anáfora es la repetición de una misma estructura al principio y al final de cada palabra. Por eso dijo el I have a dream, 3 o 4 veces. ¿Qué es lo que nos llega al final? Eso. Lo he puesto antes Santi con el ejemplo del vídeo. Cuando se repite muchas veces, esto se va haciendo, digamos, va creándose aquí una especie de costra de memoria que se asienta el mensaje. ¿Ok? La anáfora es muy poderosa cuando vamos a comunicar en público. Es decir, repetir una misma estructura para que se asiente el mensaje y se recuerde. Háblales de tu sueño, Marcos. Llegamos al cuarto. Le conocían como el gran comunicador. Y donde Kennedy dio un discurso en el año 1961, 26 años después, Ronald Reagan vuelve al mismo lugar, a la misma ciudad, para pedirle al líder de la Unión Soviética que se deje ya de coñas, que aquello tiene que terminar, que ya está bien de un mundo dividido, que ya está bien de 2 potencias enfrentadas, que ya está bien de que el mundo tenga miedo. Aquello se tiene que acabar. Y utiliza una cosa que a mí me gusta utilizar mucho también en comunicación, o en discursos cuando lo trabajo con políticos, y es generar tensión comunicativa. Es decir, que sea la gente la que me esté pidiendo el siguiente mensaje. Jugar por esa ausencia de palabra llamado silencio y jugar por ese ritmo llamado música. Quiero que escuchéis un fragmento de este discurso para que veáis a qué me refiero. Vamos a ver.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Ha utilizado esa anáfora al principio. Si usted quiere la paz, si usted quiere la reconciliación entre Europa del Este y la Unión Soviética, si usted quiere que al final nos unamos, señor Gorbachev, venga aquí y abra esta puerta. Y deja una pausa para que la gente aplauda. Pero él sabía que al día siguiente no podía abrir los periódicos simplemente con esta frase. Quería dar un giro más. Quería dar el titular que cambiaría el mundo y que provocaría esta reacción. Deja que la gente aplauda. Y sabiendo que aún tenía que provocar ese efecto del que antes hablaba Santiago, escuchad lo que dice a continuación. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Derribe este muro. En el discurso original, estas dos frases estaban pegadas. Y de nuevo, fue alguien que estaba a su lado y le dijo, estas dos frases, si las dices seguidas, si las dices continuamente, si las dices en esa pausa y ese silencio, si las dices sin la música adecuada, nadie te la va a recordar. Él lo entendió, paró y dijo, la voy a dividir. Abra esta puerta, me aplaudirán. Con más fuerza, más energía, dando diferenciación con ese tono, dijo, derribe este muro. Y al día siguiente, los periódicos de medio mundo abrieron con el siguiente titular. Reagan, abro comillas, Mr. Gorbachev, tear down this wall. 2 años después, el muro de Berlín caía. Generó tensión comunicativa. Generó el titular que hacía que te recordaran para siempre. Volvemos a los oradores y vamos con el último. Era evidente, ¿no? Fijaros que seleccionamos solo 5, pero es que todos comparten la misma situación. ¿Por qué todos han provocado algo? ¿Es porque eran negros o blancos? ¿Es porque eran buenos? ¿Es porque eran guapos o feos? No, por el contexto. Lo he dicho antes. Lincoln porque venía de una guerra. Kennedy de otra. Contexto de guerra civil. Martin Luther King de una lucha de siglos contra la esclavitud y la segregación de una población. Una necesidad de cambio. Reagan por la necesidad de acabar con esa división en el mundo. Y Obama para conseguir cambiar la historia de Estados Unidos haciendo que el primer presidente negro llegara a gobernar. Y lo ha explicado antes Santi, por eso no voy a detener, cómo utilizaba 2 registros por encima de todo. Y Obama necesitó más de 200 discursos para llegar hasta donde llegaba hoy. Utilizaba la emoción mediante los gestos, ya sea el llanto, ya su sonrisa seductora, y sobre todo utilizaba las 2 cosas que he dicho antes, el ritmo y la velocidad. Jugaba con estas 2 cosas, ritmo y velocidad. Sabía cómo tenía que hablar más rápido, jugando más lento. Sabía cómo tenía que dirigirse y repetir, jugando parar. El ritmo y la velocidad, la entonación y la música son las claves que hacen que un discurso llegue. Y o tenemos esto claro, o da igual lo que hayamos escrito, da igual lo bien que lo hayamos expuesto. Lo presentaremos a un premio de poesía o a un premio literario, pero ese discurso no podrá ser reclamado. Cuando todo esto no está, es decir, cuando no existe ni brevedad, ni contexto, ni se sabe hablar del tema, ni se genera tensión comunicativa, ni se tiene trabajado todo lo que han dicho antes mis compañeros, cuando todo esto no existe, lo que sale son intervenciones como la que vamos a ver. La ponemos, la primera. No hay slide. Como también ha comentado la vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha debatido, en este caso,
la situación en estos momentos creada por lo que podríamos decir lo que ha sido, como ustedes saben, el paso del tiempo en aquello que tiene que ver con el papel de nuestra Comisión Nacional de Energía. Juro que es verdad. Esto ha pasado. Y tampoco nos liamos. Esto nos ha pasado a todo el mundo. A mí el primero. Todos hemos tenido este inicio. La única diferencia es que este señor llegó a ser ministro de Industria. Lo cual en este país cada día uno tiene más ganas de nacionalizarse albano kosovar o algo así. Pero, ¿qué le ha pasado aquí al insigne paisano nuestro, José Montilla? Aunque a él le dé vergüenza reconocerlo, paisano nuestro, de Porto. Iznájar, ¿no? Creo que es de Iznájar, ¿verdad? Sí. Él en Barcelona dice que eres catalán y de Barcelona. Pero bueno, ¿qué le pasó aquí? Pues simplemente que no sabía qué decir, no sabía cómo transmitirlo, no tenía una idea, ni sabía cómo contar un relato. Y a mí me cuenta una anécdota un periodista amigo mío que estaba en esa rueda de prensa. Me dijo que en ese momento le sonó el teléfono y le llamaron de la redacción del diario. Y le dijo, tenemos que colgar ya, dame un titular. Vamos a meter ya el aula. Dije, ¿un titular de qué? De lo que está diciendo, que no ha dicho nada. Tiene que decir algo. Juro que no ha dicho nada. Al día siguiente, a los pocos minutos, 2 periódicos nacionales se tuvieron que inventar el titular. Porque no había dicho absolutamente nada. Y cuando pasa esto, provoca la risa, provoca la chanza, provoca la pérdida de marca personal, profesional, provoca la ridiculización. Lo que pasó ayer en el debate entre Cañete y Valenciano fue algo muy parecido. Vimos a un oponente nervioso, dubitativo, que le temblaba el boli, le temblaba la voz, con una dicción defectuosa. ¿Sabéis por qué? Bueno, los que sí trabajamos con políticos lo pueden más o menos adivinar. Ayer construyeron a una persona diferente a como es. Antes, no sé quién ha dicho el tema de la autenticidad y la naturalidad. O mejor dicho, la naturalidad más la sinceridad, que son los que convierten a los oradores en auténticos. Sinceridad en los mensajes, naturalidad en los gestos. Cuando construyes a una persona que no es la que es, cuando intentas vender lo que no es, cuando intentas hacer que parezca lo que no es, te sale una persona que no es, no se siente a gusto. Y ayer lo que le pasó a Cañete es que no era él, porque durante 2 días le hicieron que se tomara con ser un candidato más. Y le pasó campechanía por esa agresividad manifiesta. Yo no sé si habéis leído hoy el titular, lo que dijo ayer, lo ha dicho en un programa de televisión, que en Twitter le han zumbado uno de los mayores expertos en redes que hay en España, que es Miguel, lo puede corroborar. ¿Cuál ha sido la reacción en Twitter a lo que ha dicho hoy, ¿sabes, Cañete? ¿Sabéis lo que ha dicho, no? ¿Sabes cuál te digo? No, porque ha dicho... sí. No, que ha dicho Cañete hoy que cuando un hombre intenta parecer más intelectual que una mujer en un debate, le tachan de machista. No veo, porque Cervelló había hace mucho tiempo que no había una cagada después de un debate. Y digo porque en las redes sociales imagino que eso tiene mucho impacto, ¿no? En la pérdida de vale. Lo digo porque han entrado a saco en su cuenta. Hace mucho tiempo que yo no vi una cagada después de un debate. Porque hay también una máxima en los debates políticos, pero también debates de competición. Los debates casi nunca se ganan. Los debates se pierden. Los debates se pierden. Se pierden por un error estratégico. Se pierden por un argumento mal explicado. Se pierden por una agresividad mal entendida. Se pierde por una incapacidad de hacer que los efectos sean efectivos y no efectistas. Se pierde. Si lo tenemos bien trabajado, un debate, es muy difícil perderlo. Si tenemos una coherencia de estructura, de mensaje y de forma, es muy difícil. Si sabemos hacer ese argumento, razonamiento, evidencia, bien trabajado, es muy complicado. Y sobre todo, si respetamos a la otra parte, a lo que sabe, a cómo nos puede refutar y rebatir, también es complicado que perdamos. Cuando nada de esto pasa, y algunos de nosotros, y yo lo he visto muchas veces, pasa lo que vais a ver a continuación. Esto lo extraigo de un capítulo de una serie que muchos de nosotros hemos visto, y el que no lo haya visto lo recomiendo, que será La Oeste de la Casa Blanca. Y es una serie de política, de comunicación política, que nos encanta a todos.
Aquí vais a ver en este ejemplo qué pasa cuando uno no llega preparado a un debate. Lo ponemos. Es el... No vendrá Wendell. ¿Qué ha pasado? Aún sigue en Denver. Quería Wendell ya. ¿Vendrá Stickhouse? Stickhouse no puede. Santana puede y Monroe tampoco. ¿Quién vendrá? Una mujer, Ainsley Kate. ¿Ainsley? Ainsley, con él. No la conozco. Ni yo, la ha traído el nuevo productor. Mark, no me digas que es de eso. Eso no había acabado. No, no ha acabado. Pero rubio, piernas largas y es republicana. Y también oportunista. Sí. Rubia, piernas largas y republicana. Sí, el prototipo de la tonta. Exacto. Sam. Bien. ¿Estamos ustedes? ¿Ainsley? Sí, Más conocido. Ainsley Kate. Bueno, empezaremos dentro de un minuto. Creo que nunca ha salido de la tele. No, como tal no he salido. ¿Qué significa como tal? Significa que él nunca ha salido en ella. Ya, ¿puedo darte un consejo de amigo? Te lo agradecería. No te pases. Que no me pase. No intentes impresionar, no aparentes lo que no eres. Aquí no creamos estrellas. Entiendo. Vendrá Sam Seymour. Ha venido varias veces y la Casa Blanca no le enviaría si no destrozase a quien está sentado donde estás tú. Ya lo he visto. No temas. Lo intentaré. Yo intervendré solamente si los comentarios van demasiado lejos. Si mantienes los puntos de debate, saldrá bien. Tranquila. Si mantienen los puntos de debate, saldrá bien. Bien. George, me debes 20 pavos. ¿Qué nos darán luego? Sam Seymour. Ainsley Kate. ¿20 apuestas con George? A veces. ¿Cómo está George? Bien. 10 segundos. Callámonos. ¿Preparada? Sí. Y 5, 4, 3. Capital B, Mark Costi. Esta noche con nosotros la analista política republicana Ainsley Kate. Y de nuevo, el consejero de la Casa Blanca Sam Seymour. Chris Aiken en el Pentágono y Marjorie Clark en Nueva York. Buenas noches. Antes de conectar con Chris y Marjorie, hoy en Capital B se espera que el Congreso apruebe la semana que viene la propuesta del presidente de dedicar 1.500 millones de dólares a educación. Sam Seymour, ¿por qué es mejor esta propuesta que la de los republicanos que fue pecada por el presidente el año pasado? Porque compra cosas necesarias, como libros de texto. Un estudio exhaustivo nos dice que un alarmante alto porcentaje de profesores, el 40% del profesorado de Kirkwood Oregón, por ejemplo, y Kirkwood Oregón es un modelo bastante fiel de la media de escuelas del país, el 40% de los profesores de Kirkwood dijeron que no tenían suficientes libros de texto para sus alumnos. Y la propuesta presentada por los republicanos ofrecía una manera de dólares para nuevos libros de texto. ¿Es cierto? Está muy bien esa persona. La propuesta incluía mucho dinero para nuevos libros de texto, también para comprar ordenadores, grandes escuelas, laboratorios. La diferencia es que nosotros queríamos darle el dinero a las comunidades y dejar que ellas decidiesen cómo gastarlo, ya que las necesidades del Instituto Lincoln de Dayton no son como las del Seashore del sur de Los Ángeles. ¿Sabes por qué sobre todo la Porque garantizaba por ley que el 95% del dinero iría directamente a las aulas, pasando de los intermediarios, que es lo que preocupa a este presidente, porque él no trabaja para los alumnos. Eso es falso. Ni trabaja para los padres de los alumnos, trabaja para los sindicatos de profesores. Ya está la El queja. proyecto incluía mucho dinero para libros de texto, Mark, y el que diga lo contrario está mintiendo descaradamente. Y debemos decir la verdad sobre esto. Los libros son importantes, aunque solo sea para saber que la ciudad de Kirkwood está en California y no en Oregon. Unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con Capital B. ¿Publicidad? Lo siento, me he pasado. Sam. ¿Sí? Esta no parece tonta. Ya. Por favor, que no estoy viendo la tele. Toby, verdad. A Sam lo está masacando una chica. Ginger palomitas. Esto pasa en un debate y nos ha pasado a todos. Primero, fijaros con la suficiencia con la que llega el debate. Segundos antes de empezar, haciendo bromas, quizá para relajarse, pero también haciendo de menos a su contrincante. Segundo, denota que no se ha preparado el debate ni se ha preparado con exactitud los datos que tienen que argumentar. Y lanza una afirmación que repite seguro de sí mismo, por ejemplo, que la ciudad de Kirkwood está en el estado de Oregón. Y lo repite una y otra vez, mientras la otra parte tomaba notas. En este caso tomaba notas porque está hablando del debate, no como máquina. ¿Qué pasa cuando tiene el turno de remo? Que le pega un rapapolvo increíble. Y fijaros que deja el golpe de efecto para el final. Primero le desmonta el por qué su propuesta es mejor. Segundo le dice para quién trabaja en contra de las necesidades de la mayoría de la gente. Y por último le deja en evidencia, porque este es el mayor principio que hay en el debate, no hay mejor evidencia que dejar en evidencia. Cuando dejas en evidencia a la otra parte, por su argumento, por su ejemplo, por la forma en
deja en evidencia con ese final. Los libros de texto son importantes, aunque solo sea para saber que Kirby está en California y no en Oregón. Te desmonta todo. Y esto pasa en un debate cuando no estamos preparados, cuando menospreciamos lo que puede saber la otra parte y cuando no la tomamos en serio, que nos puede salir de esa forma. ¿Vale? Vamos terminando y como resumen. Cuando iniciamos un discurso, lo que tenemos que tratar es no de comenzar, porque comenzar sabe cualquiera. Un inicio lo puede hacer cualquiera. Se trata de que conectemos, de que provoquemos esa identificación, de que generemos esa sensación, de que logremos que la percepción sea igual a la realidad, de que nos recuerden y no que nos despidan por lo que le motivamos y le provocamos, por esa musicalidad y esa melodía, por ese relato, ese ritmo y esa velocidad con la que llegan las palabras a su corazón y el impacto que le provocan. Por eso, cuando yo trabajo con los políticos, y el año pasado estuve en Washington, me llovieron muchas leches cuando dije que hay que dar una segunda oportunidad a los mensajes. Porque nosotros somos seres emocionales, ¿no? Somos personas que interpretamos lo que nos dicen por el gesto, por la mirada, por la sonrisa. Todo eso está estudiado. Eso lo ha dicho 20.000 veces ya, no sé. Vale. Y el mensaje llega siempre en una segunda instancia. Y generalmente no creemos al mensaje porque cuando tomamos una decisión, por ejemplo el voto, lo tomamos no por el mensaje muchas veces, sino lo tomamos por qué nos está provocando la forma de moverse, de sonreír, de mirar, la desconfianza que nos provoca lo que está haciendo. Y cuando no llegamos al mensaje, cuando el mensaje no llega a ser escuchado, reflexionado, pensado, compartido, contrastado, cuando todo eso no se produce, dejamos de confiar en las personas porque ni siquiera las conocemos. De igual forma que un gesto puede delatar verdad o mentira, que un gesto puede delatar sinceridad o engaño, que una sonrisa o una mirada puede significar una cosa y la contraria, también podemos manipular y persuadir con el mensaje. En la simbiosis, en la síntesis, en la unión de ambas cosas, en la capacidad de escucha, de reflexión y de pensamiento, está la clave de que el discurso llegue, se recuerde, se comparte y sobre todo sea sincero. Pero démosle una segunda oportunidad al mensaje. No nos quedemos con el gesto. Porque si no estaremos construyendo lo que yo denomino los comunicadores o los políticos o los debatientes envoltorios. Aquellos que seducen por la forma, que tienen una capacidad de embalaje increíble, que son capaces de enamorar simplemente con 4 gestos, pero que cuando rascas un poquito, cuando ves que hay más allá de ese envoltorio tan impresionante, ves que no hay nada. Ves que no hay nada. Yo quiero que cuando quito el papel de regalo de un paquete haya contenido. Yo quiero que cuando le quito el envoltorio a un caramelo haya caramelo. Para que así seamos creíbles, nos recuerden y sobre todo confíen en nosotros. Y como hablamos de palabras, hablamos de discursos y sabemos que las palabras pueden cambiar la historia y pueden movilizar, quiero poneros un vídeo para terminar. Un vídeo que hizo un gran escritor de discurso de este país, buen amigo mío, que se llama David Redoli, y que recopiló en este vídeo, os pido paciencia porque dura entre 4 y 5 minutos aproximadamente, esos discursos contextualizados de ese cambio en la historia. Por esto me quiero despedir. Por esto y este vídeo y esos mensajes termina mi intervención. Lo escuchamos y sobre todo, si hay que aplaudirle, que sea a David Redoli y a esos protagonistas. Lo ponemos. Exactly the best proposal
has meant sacrifices by the American people and by the people of the former Allied governments, who are all involved in suffering the worldwide depression deficit. I regard myself as a soldier who is soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. I know I must ask you to believe me. What your country can do for you, there's what you can do for your country. I have a dream that someday everybody will be equal. That freedom reigns when it happens. Nuestro programa es patria o muerte. ¡Viva Latinoamérica unida! Mr. Gorbachev, help them to escape. Свой пост с тревогой. Today, our fellow citizens, our way of life, and very freedom came under attack. A series of deliberate and deadly terrorist acts. ¿Quién lo hubiera pensado? Que Chile elegiría como presidente a una mujer. Notice what I heard in the voice of the New Hampshire woman. Free this nation from the tyranny of war once and for all. We are not a collection of red states and blue states. We are the United States of America. Se puede cambiar el mundo con palabras, mueven a la acción los discursos y son coherentes, concisos, concretos y contundentes, y todos podemos hablar y escribir como ellos, simplemente siguiendo los consejos que han dado los compañeros y algunas claves que hemos dado.